Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy ponemos sobre la mesa un material que, francamente, resulta tan fascinante como polarizador. Sí, desde luego no deja indiferente a nadie. Para nada. Vamos a adentrar en los conceptos centrales de un libro muy conocido, Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. Y la misión de este análisis de hoy es desmenuzar un texto que desafía milenios enteros de teología tradicional. Queremos explorar lo que plantea sobre la naturaleza de la divinidad, sobre cómo creamos nuestra propia realidad y, quizá lo más espinoso de todo, el verdadero propósito del sufrimiento. Que no es poco. Es un menú filosófico bastante denso. Ya te digo. Pero para ponernos en situación, quiero que imaginemos la escena, porque a mí me parece sobrecogedora. Estamos en la primavera del año 92, y el autor, Walsch, no es precisamente un erudito ni un monje iluminado que medita en la cima de una montaña. Es un hombre que siente que su vida es un fracaso absoluto a todos los niveles. Totalmente. Estaba en el fondo del pozo. Literalmente en el abismo. Ha pasado por 4 matrimonios fallidos, ha sufrido un accidente de tráfico que le dejó el cuello roto y ha llegado a vivir en la calle, durmiendo en una tienda de campaña y recogiendo latas para poder comer. O sea, un nivel de desesperación tremendo. Es un detalle crucial para entender el origen de todo esto. Y desde ese pozo, a las 4 de la madrugada, lleno de amargura, de rabia, coge un cuaderno de papel amarillo, tamaño folio, y decide escribirle una carta directamente a Dios. Una carta llena de reproches, preguntando básicamente qué hace falta para que la vida funcione de una vez. Una queja en toda regla. Tal cual. Y entonces, según cuenta él mismo, su bolígrafo se queda de pronto suspendido sobre el papel y empieza a moverse solo, respondiendo a sus propias preguntas. Y tengo que reconocer que hay algo profundamente conmovedor en esa imagen. La sola idea de poder hablar directamente con lo divino, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin iglesias de por medio, apela a una vulnerabilidad que yo creo que cualquier ser humano ha sentido alguna vez. Es que lo fascinante aquí es precisamente ese punto de partida que comentas. Walsh se presenta desde la frustración más cruda y mundana. No intenta vendernos una imagen de pureza moral, ni de que sea un santo. Y claro, es fundamental que abordemos este texto con una lente crítica. La pregunta evidente que cualquiera se hace es, a ver, ¿estamos ante una verdadera revelación dictada literalmente o se trata de la mente de un hombre desesperado que, en su punto más bajo, proyecta sus propios anhelos para encontrar algo de consuelo? Claro, es el escepticismo natural que todos sentimos ante algo así. Exacto. Sin embargo, el objetivo de nuestro análisis de hoy no es sentenciar si este libro debe convertirse en una nueva Biblia inamovible. Para nada. Vamos a analizarlo como un marco filosófico, como un sistema de pensamiento que está muy estructurado y que nos invita a repensar por completo cómo nos relacionamos con la idea de lo divino y, por extensión, con nosotros mismos. A ver, claro, eso tiene todo el sentido sobre el papel. Pero vamos a empezar por la duda más grande. La que me asaltó al leer las primeras páginas, es que no me la quitaba de la cabeza. Si este autor dice que Dios responde a través de nuestros propios pensamientos, la pregunta es, ¿cómo diferenciamos esa voz de nuestra propia mente? Esa es la gran pregunta. Es que, sinceramente, es la duda de cualquier persona que haya rezado, que haya pedido ayuda mirando al techo en un momento de pura desesperación. ¿Cómo sabemos si esa respuesta o esa intuición que sentimos es válida? ¿O si simplemente es nuestra mente dándonos la razón o jugándonos una mala pasada? Pues el texto no esquiva esa duda en absoluto. De hecho, la aborda casi de inmediato, y lo hace deconstruyendo nuestra forma habitual de entender la comunicación. Según las fuentes, las palabras son el medio de comunicación menos eficaz que existe. Las palabras. Sí, las palabras. Argumenta que son meros símbolos, simples ruidos que están constantemente sujetos a malentendidos. El libro plantea que el medio principal de comunicación de lo divino es el sentimiento. A esto lo denomina el lenguaje del alma. El lenguaje del alma, wow. Luego, en un segundo nivel, vendría el pensamiento, que a menudo se manifiesta a través de imágenes o chispazos de comprensión súbita. Y finalmente, la experiencia. Pero para responder a tu pregunta concreta sobre cómo discernir qué es voz divina y qué es nuestra propia imaginación, el texto establece una regla de oro muy específica. A ver, cuenta. Dice que siempre, en toda situación, debemos buscar el pensamiento más elevado, la palabra más clara
y el sentimiento más grandioso. Esos tres pilares provienen siempre de la divinidad. Todo lo demás, todo lo que no encaje ahí, viene de otra fuente. Vale. Y el material detalla exactamente qué significa eso en la práctica, lo cual me pareció interesantísimo porque baja un concepto muy abstracto a tierra. Explica que el pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría. Eso es. La palabra más clara es la que encierra verdad. Y el sentimiento más grandioso es el amor. Alegría, verdad y amor. Y encima dice que son términos intercambiables. Por tanto, si tienes un pensamiento o sientes un impulso que fomenta el miedo, la culpa, la duda o la limitación, el autor afirma categóricamente que eso no es una respuesta divina. Viene del condicionamiento social, del ego o de nuestras propias inseguridades. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general de la obra, vemos que Walsh plantea una polaridad que sostiene absolutamente toda la experiencia humana. Afirma que toda emoción, cada pensamiento que tenemos y cada acción que realizamos nace única y exclusivamente de una de estas dos raíces, el amor o el miedo. ¿Son los extremos opuestos? Totalmente. Son la base de todo. Y esto enlaza directamente con la durísima crítica que hace el libro a las religiones organizadas. El autor argumenta que la humanidad lleva milenios proyectando en Dios la figura de un padre castigador. Hemos creado una deidad vengativa, celosa, y la hemos basado enteramente en el miedo. Es que es brutal pararse a pensar en eso. Según esta perspectiva, conceptos como el infierno eterno o las entidades demoníacas fueron inventados por los humanos simplemente para justificar una contradicción lógica insalvable. ¡Qué contradicción lógica! Pues, la idea de que la voluntad de un Dios todopoderoso pudiera ser frustrada. Piénsalo, si Dios lo es todo y lo puede todo, ¿cómo es posible que algo salga mal en el mundo? La mente humana, al no poder entender esto, al no poder conciliar el libre albedrío con la omnipotencia divina, inventó la figura del castigo y del adversario, del demonio, para explicar el mal comportamiento, y así se acabó creando una religión basada en el terror en lugar de en el amor. Fíjate que es sobrecogedor leer cómo expone algo tan cotidiano. Nos cuenta que la sociedad nos enseña, desde que somos pequeñitos, que el amor humano es condicionado. Nos enseñan a ganarnos el afecto cumpliendo expectativas. Saca buenas notas, cómete la verdura, pórtate bien y entonces te querré. Un amor transaccional. Eso es, pura transacción. Y de forma trágica transferimos esa misma condición a lo divino. Creemos que Dios nos querrá si nos portamos bien. Y por un lado, resulta un alivio inmenso leer sobre un Dios que no juzga, que no tiene un ego inmenso que necesite ser adorado constantemente y que no exige obediencia ciega. Es liberador, desde luego. Pero por otro lado, es un choque cultural tremendo. De hecho, hay una parte del libro que, reconozco, me hizo frenar en seco. Tuve que cerrar el libro, dejarlo sobre la mesa y respirar profundamente porque menciona explícitamente a figuras históricas de pura maldad. Ya sé a qué parte te refieres. Pone el ejemplo de Hitler y afirma de manera textual que incluso alguien como él fue al cielo. Evidentemente, es una afirmación fortísima que genera un rechazo inmediato en cualquier persona con un mínimo de empatía. Y, a ver, no estamos aquí en esta exploración para respaldar eso como una verdad absoluta, sino para entender qué intenta ilustrar el libro. ¿Por qué utiliza un ejemplo tan límite, tan doloroso? Es totalmente normal que genere ese rechazo, es casi visceral. Pero el autor utiliza ese ejemplo tan extremo deliberadamente para llevar su argumento hasta las últimas consecuencias. No se anda con medias tintas. Lo que intenta ilustrar es que en el mundo absoluto de lo divino simplemente no existe el juicio. Es difícil de procesar. Lo sé. La dualidad de lo bueno y lo malo es una etiqueta humana. Una etiqueta necesaria, por supuesto, pero solo en nuestro plano físico, para poder experimentar la vida y relacionarnos. En ese reino absoluto del que habla Walsh, no hay ofensas posibles hacia la divinidad. A Dios no se le puede herir. Por lo tanto, el concepto de castigo eterno carece de sentido lógico para un ser infinito. Ya. Es un trago amargo, desde luego. Porque claro, esto nos lleva a la gran pregunta, a la duda incómoda por excelencia que nos persigue como especie. Si Dios es puro amor, si no existe el castigo divino, y si se supone que todo está bien en ese plano absoluto,
¿Cómo se reconcilia esta visión tan idílica con la realidad de los terremotos, el cáncer en niños, las guerras y el sufrimiento masivo que vemos todos los días en las noticias? Es la paradoja eterna. Claro. ¿Cómo pasamos de un Dios de amor incondicional a un mundo lleno de tantísimo dolor? Esa es la pregunta central de absolutamente cualquier teología. Y la respuesta que plantea la obra se estructura en torno a la diferencia entre lo que llama el mundo de lo absoluto y el mundo de lo relativo. Explícanos un poco esa diferencia. En el reino de lo absoluto, de donde supuestamente proviene la esencia humana, solo existe el conocimiento puro de la luz y del amor. Todo es uno. Pero saber algo a nivel conceptual no es lo mismo que experimentarlo en la práctica. Para que la luz pueda conocerse a sí misma de forma experiencial, necesita un contraste, necesita obligatoriamente la oscuridad. Para que el amor pueda sentirse como tal, debe existir la posibilidad del miedo y de la separación. Claro, el contraste. Y para explicar esa necesidad de contraste, el texto utiliza una metáfora preciosa, que es la parábola de la pequeña alma y el sol. Dediquémosle un momento a esto porque me pareció clave para entender la filosofía del libro. Cuenta la historia de un alma nueva que sabe, teóricamente, que es un ser de luz. Pero se siente rodeada de tantísima luz en el universo que no puede experimentarse a sí misma. Es como intentar ver el brillo de una vela cuando la pones directamente frente al sol al mediodía. No puedes ver la llama. Es imposible distinguirla. Exacto. Entonces, esta pequeña alma dice algo así como: yo sé quién soy, pero quiero sentirlo, quiero experimentarlo. Y la divinidad le responde que, para poder experimentar su propia luz, tiene que rodearse de oscuridad. Así que otra alma, por puro amor hacia ella, se ofrece a hacer el papel de malo, a bajar sus vibraciones y crear esa oscuridad temporal para que la primera alma pueda experimentar el acto de perdonar y recordar su propia luz. Es un concepto muy poético, y esa parábola recontextualiza por completo la idea del sufrimiento. Bajo esta óptica, el dolor ya no es un castigo de un Dios que está enfadado con nosotros. Tampoco es una especie de prueba sádica enviada para ver si somos dignos de entrar al cielo. Ya no somos marionetas a prueba. Para nada. Se convierte en un escenario creado, un contexto estrictamente necesario para que la conciencia pueda definirse a sí misma mediante la experiencia. Esto me recuerda muchísimo a lo que planteaba Viktor Frankl sobre la búsqueda de sentido en el sufrimiento. Frankl, desde su terrible experiencia en los campos de concentración, decía que el sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Es una conexión buenísima. Sí, Walsh le da un giro mucho más teológico y cosmológico, pero la base psicológica de encontrar un propósito en adversidad es muy similar. Y esto desemboca en uno de los principios más duros y radicales de todo el libro, la afirmación de que no hay víctimas, solo creadores. Madre mía, es que se cuesta muchísimo digerirlo. Ver el sufrimiento atroz, tanto el de uno mismo como el ajeno, y pensar que a un nivel anímico superior todo eso ha sido co-creado. Es que desafía toda nuestra empatía instintiva, genera muchísima resistencia, representa casi una ofensa para quien está sufriendo de verdad. La genera, sin ninguna duda. Es normal que salten las alarmas. El texto argumenta que, a nivel del alma, tanto la conciencia individual como la conciencia colectiva están produciendo las condiciones exactas para experimentar lo que han decidido ser. Incluso las calamidades globales serían, según esta premisa tan radical, el resultado directo de la conciencia colectiva de la humanidad. ¡Qué fuerte! Nosotros mismos estaríamos produciendo esas experiencias conjuntas para tener un contexto, un lienzo, frente al cual decidir cómo queremos actuar. Es una postura filosófica que exige asumir una responsabilidad absoluta e ineludible sobre la realidad que habitamos. Pero, a la vez, si uno logra procesar esa idea, si logras mirarla sin sentirte atacado personalmente, otorga un empoderamiento brutal. O sea, nos hace plantearnos, ¿significa esto que la vida no es una especie de colegio estricto al que venimos a sufrir y aprender a base de palos para poder graduarnos? Porque el libro lo dice claramente. No hemos venido a la vida a aprender nada que no sepamos ya. Exacto. Venimos a recordar. Eso es, a recordar y a manifestar lo que ya somos en esencia. Así es. La vida, según esta visión, es un proceso de creación constante, no una misión de descubrimiento donde vamos a ciegas.
Y aquí es donde el texto se vuelve muy, pero que muy pragmático al analizar la mecánica de esa creación. Se expone que el proceso creativo humano tiene 3 niveles clarísimos: el pensamiento, la palabra y la acción. El famoso trío. Todo arranca en el pensamiento, que es pura energía inicial. Luego interviene la palabra, que es ese pensamiento ya expresado y que lanza una onda vibratoria al mundo exterior. Y finalmente llega la acción, que es cuando esa energía cuaja, se solidifica en una manifestación física. El autor conecta este proceso con las distintas formas de ver la Trinidad: mente, cuerpo y espíritu, o consciente, subconsciente y superconsciente. A ver si lo entiendo bien, para aterrizarlo un poco y que quienes nos escuchan lo visualicen claramente. O sea, que el pensamiento es como el arquitecto que dibuja los planos de un edificio en su estudio. Me gusta esa imagen. La palabra sería el capataz de la obra dando las instrucciones en voz alta a los trabajadores. Y la acción son los obreros poniendo los ladrillos uno encima de otro, mezclando el cemento, ¿no? Si los planos están mal dibujados desde el principio, da absolutamente igual lo mucho que trabajen los obreros o lo que grite el capataz, el edificio va a salir torcido. Es una analogía perfecta. Y sobre este poder de crear la realidad, es imposible no pensar en las enseñanzas de Louise Hay. Ella fue pionera en hablar de cómo el pensamiento constante moldea el cuerpo físico y las circunstancias de vida. Walsh toma ese principio que ya estaba ahí y lo eleva a un nivel teológico absoluto. Y es justo en este punto donde el libro hace una advertencia crucial sobre algo que denomina el pensamiento promotor. El pensamiento raíz. Exacto. Nos explica que detrás de cada pensamiento consciente que tenemos en la superficie hay otro pensamiento mucho más profundo que actúa como motor invisible. Ponnos un ejemplo de eso, porque suena un poco abstracto. ¿Cómo funciona ese pensamiento promotor en el día a día? Pues imagina una entrevista de trabajo. Tú vas a la entrevista y tu pensamiento superficial, tu palabra y tu acción dicen firmemente: soy el mejor candidato, estoy preparadísimo, quiero este puesto. Lo que todos hacemos, mostrar seguridad. Claro, pero si en el fondo estás aterrorizado porque llevas 8 meses en paro y no llegas a fin de mes, tu pensamiento promotor real es: no soy suficiente, no me van a coger, estoy desesperado. Y según la mecánica que expone el libro, el universo no responde a tu pensamiento superficial y a tus palabras bonitas, responde siempre a tu pensamiento promotor. Claro, es como si el universo fuera una especie de fotocopiadora gigante, ¿verdad? Es una metáfora que encaja muy bien con esto. Si tú metes en la fotocopiadora un papel que dice tengo miedo de fracasar, la máquina, que es neutral, que no te juzga ni te tiene manía, simplemente imprime 50 copias más de situaciones de fracaso. Tal cual, hace su trabajo. No te está castigando, solo está haciendo copias de lo que tú le has metido en la bandeja. Exactamente. Te devuelve tu propia vibración. Y esto nos lleva a un giro radical que plantea la obra respecto a algo tan antiguo y arraigado en nuestra cultura como es la oración. Este punto es tremendo. Desde el punto de vista tradicional, nos han enseñado a rezar suplicando: por favor, dame salud, por favor, ayúdame con este problema del banco, haz que apruebe este examen. Espera a ver si lo pillo, porque esto rompe muchos esquemas. Me estás diciendo que si rezo pidiendo algo, por favor, desde esa postura de ruego, en realidad estoy alejando eso que quiero conseguir, porque eso va en contra de todo lo que nos ha enseñado la religión desde hace siglos. ¿Cómo funciona esa mecánica exactamente? Funciona volviendo a tu analogía de la fotocopiadora. Si tú suplicas a Dios por algo, tu pensamiento promotor subyacente, la raíz, es una declaración absoluta de carencia. Estás diciendo: no tengo esto y lo necesito desesperadamente para ser feliz o para estar tranquilo. Ya, el foco está en la falta. Y el universo, que actúa como esa fotocopiadora neutral, capta esa carencia y te entrega fielmente más de esa experiencia de no tener. Refuerza tu estado de necesidad. Por lo tanto, el autor sostiene que suplicar es completamente contraproducente, una trampa energética. La enseñanza que propone es que la verdadera oración no consiste en pedir absolutamente nada, consiste en expresar una inmensa gratitud. Agradecer antes de tener. Eso es, se trata de agradecer por adelantado, operando desde la certeza absoluta de que la realidad ya ha sido concedida en el plano energético y solo es cuestión de tiempo que esa energía cuaje y se manifiesta en el plano físico. Madre mía, descubrir que la verdadera plegaria no es la súplica, sino la gratitud incondicional, cambia por completo las reglas del juego. Y hay un detalle lingüístico en el texto que me pareció fascinante, que es el uso de la expresión yo soy. El libro afirma que yo soy es la declaración creadora más poderosa de todo el universo. Y tanto que lo es.
Lo que sea que pongas detrás de esas dos palabras pone en marcha los engranajes de la realidad. Y lo hacemos sin darnos cuenta todo el santo día. Decimos, yo soy un desastre, yo soy torpe, yo soy incapaz de hacer esto, y la fotocopiadora hace su trabajo inmediatamente. La obra insiste en que somos iguales al Creador en nuestra capacidad de forjar la realidad. Y es ahí donde conecta maravillosamente con otros pensadores. Eckhart Tolle habla largo y tendido de trascender el ego y el parloteo mental negativo. Y Wayne Dyer dedicó gran parte de su obra a esa conexión espiritual directa, a vivir desde ese yo soy empoderado. Waltz de alguna manera aúna todas estas corrientes filosóficas. Pero claro, el autor también señala que esto es algo que asusta profundamente a la humanidad. Nos aterra la idea de ser seres ilimitados, porque aceptar que tenemos ese poder elimina de un plumazo nuestro cómodo papel de víctimas. Es que si de verdad el libre albedrío es absoluto, entonces nadie nos está castigando. Pero la otra cara de la moneda es que tampoco va a venir nadie a salvarnos de nosotros mismos. Y eso da mucho vértigo. Y es justo ahí donde encontramos la explicación sociológica de por qué las religiones organizadas han tenido tantísimo éxito a lo largo de la historia. Han proporcionado un refugio muy cómodo frente a esa aterradora responsabilidad. Claro, te dicen lo que tienes que hacer. Es muchísimo más fácil delegar la autoridad moral en instituciones, en un libro milenario o en una figura de autoridad que te dice lo que está bien y lo que está mal, que asumir el control consciente y constante de nuestros propios pensamientos, palabras y obras a cada instante. El texto sugiere que como colectivo preferimos someternos a reglas externas dictadas por otros antes que enfrentarnos al reto supremo de ser los únicos autores de nuestra vida. Es una cesión de poder en toda regla. Por eso el mensaje original de muchas figuras espirituales históricas siempre ha acabado siendo tergiversado, en lugar de entender la enseñanza original, que solía ser algo como «tú eres tan divino como yo», las instituciones la retorcieron con los siglos para convertirla en «yo soy más divino que tú», así que debes obedecerme si quieres salvarte. De esa forma, se perpetúa la dependencia, la jerarquía y sobre todo el miedo. Visto así, es un viaje monumental el que propone este material. Si tuviéramos que sintetizar elegantemente toda esta exploración a fondo de hoy para la audiencia, diríamos que el libro no busca de ninguna manera imponer unos nuevos 10 mandamientos. De hecho, rechaza explícitamente cualquier tipo de mandamiento como una invención puramente humana, argumentando que un ser divino y absoluto, al no tener necesidades ni carencias, no necesita obligar a nadie a hacer nada. No hay imposición. Lo que ofrece en su lugar es una invitación radical. Nos invita a abandonar por completo el paradigma del miedo, a reclamar nuestro poder creador, prestando atención rigurosa a lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, y sobre todo a recordar nuestra conexión inseparable con aquello que llamamos divino, sin intermediarios. Es un marco filosófico que, al margen de las creencias previas o el escepticismo natural de cada persona que nos escuche, exige una introspección muy profunda. Nos obliga a cuestionar la raíz motora de nuestro día a día. Nos hace preguntarnos, a ver, ¿estoy tomando decisiones en mi trabajo, en mis relaciones personales, basados en un amor que expande y libera, o basados en un miedo a perder algo, en un miedo que me contrae y me pone a la defensiva? La mecánica que expone Walsh es clara y es implacable. Totalmente implacable. Y esto nos lleva a un pensamiento final, un concepto provocador para que cada persona que nos acompaña hoy le dé vueltas por su cuenta. Hemos comentado que, según estos textos, la conciencia colectiva tiene el poder absoluto de crear tanto el peor de los desastres como una paz mundial duradera. Todo depende de ese pensamiento raíz colectivo, de lo que le estemos metiendo entre todos a la fotocopiadora gigante. Menuda imagen. Así que imaginemos por un instante este escenario. ¿Qué aspecto tendría la Tierra mañana mismo si, al despertar, una masa crítica de seres humanos decidiera genuina y conscientemente abandonar su miedo colectivo? ¿Qué pasaría en la economía global, en la política o, sin ir tan lejos, en nuestros propios hogares, si la humanidad empezara a operar exclusivamente desde la certeza del amor incondicional y abandonara de una vez por todas el miedo a la escasez? ¿Lo cambiaría todo de raíz? Es una perspectiva que da vértigo y esperanza a partes iguales. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis detallado. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos, por abrir la mente a nuevas ideas y por dedicar tiempo a explorar estas grandes preguntas de la vida junto a nosotros. Hasta la próxima exploración.